Noticias y se lo adelantaba. Ya está la campanita lista porque hay debate como cada semana entre Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, y Santiago Torreblanca, pues también consejero nacional del PRI, aunque ellos... Del PRI, no, del PAN. Bueno, ¿no es lo mismo? No, ya no. No, sí fue creadores de instituciones. miembro del nosotros. Consejo Nacional del PAN. Fue un lapsus. Fue un lapsus. Lo que pasa es que como de repente andaban muy juntitos hace no tanto. Vamos a ir a este debate que se dio entre Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, y Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del PAN, donde debaten sobre si la prohibición de los narcocorridos es adecuada o simplemente se debe de regular para evitar que se toquen temas que hagan apología al crimen. Hay que recordar que los Alegres del Barranco hicieron apología, pasaron imágenes del Mencho y hoy les han quitado su visa en Estados Unidos, los han castigado, ya no tienen conciertos como antes lo tenían. También vamos a ir a este video donde el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados está de acuerdo y van a meter una iniciativa. Amigos y amigas, hay que recordar lo que pasó en Texcoco, donde un grupo por no cantar narcocorridos destrozaron todo el palenque. Amigos, la cultura debe de venir desde las casas. Vamos a ir al video. La iniciativa, ¿cuál era? La de... ¿Qué fin va a tener? La iniciativa que se presentó por el ínclito, el preclaro legislador Arturo Ávila, se va a dictaminar, pero ayer expresaba la presidenta Claudia Sheinbaum en Aguascalientes una declaración, decía, yo no he prohibido, y no es prohibir por prohibir, sino que vayamos generando una cultura de no crear apología de la violencia, apología del crimen, apología del delito. Ella hablaba de un proceso más largo para evitar hechos como el de Texcoco, en el que hubo violencia porque uno de los cantantes se negó a cantar los corridos que involucran el crimen organizado. Entonces, para evitar ese tipo de manifestaciones violentas, se requiere educación, se requiere una cultura y se requiere comenzar con las nuevas generaciones de buscar cómo no usar ese tipo de manifestaciones artísticas para la apología del delito. Entonces aquí lo vamos a concluir el proceso, está en la comisión, creo que la de justicia, y seguramente estarán dictaminando en los próximos días. Pues ya escuchamos a Ricardo Monreal, va a pasar a la Cámara de Diputados, ahí se va a dictaminar, van a hacer los ajustes necesarios para que ningún cantante haga apología al crimen organizado. Pero Ricardo Monreal tiene toda la razón, esta cultura debe de venir desde las casas. Hay que educar a los jóvenes, principalmente cuando son unos adolescentes, son unos niños. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, no es prohibir por prohibir, se necesita una cultura. Amigos y amigas, vamos a ir a este debate que se dio entre estos dos consejeros, uno del PAN y el otro de Morena, donde se dieron un buen agarrón. Vamos a ir al video. Pues yo creí que era. Bueno, ahora sí que pues, PAN con lo mismo, ¿no? Pero Bueno, tuviste que votar a favor de la alianza, ¿no? Yo Eso pasa por consejo. yo vi, sí, pasó Tú por el votaste a consejo en su favor del momento. PAN con el PRI. Yo voté a favor del PAN Pues con ahí el PRI. está, entonces no estás tan errado, Juan. Bueno, arrancamos. Pero siempre el primor, ¿eh? Arrancamos este debate. Vamos con Santiago Torreblanca porque, Santiago, los narcocorridos, la apología al crimen que se da no solo en la música, sino también en series de televisión, en videojuegos, es algo que tiene que ser prohibido o atendido de otra manera. Desde luego que atendido de otra manera. Mira, el afán totalizador del Estado de quererse meter en todos los aspectos es una tentación de izquierdas y derechas en el mundo, pero es más propia de regímenes autoritarios. En México, iniciativas al respecto ha habido de todos los partidos, ¿eh?
La primera vez que se hizo mediático es cuando el Abastido Ochoa era gobernador de Sinaloa y los quiso tipificar expresamente los narcocorridos y presionó las radiodifusoras para que no los transmitieran. Hubo intentos de que se prohibieran por la vía administrativa, con arresto administrativo que los canten en la vía pública. En su momento Javier Corral llegó a presentar una iniciativa de Morena, Nazario Norberto. Realmente, en su momento todos los partidos han tenido esa tentación. Porque es más fácil dar una apariencia de querer combatir la violencia con letras y discursos que con hechos. Hacen más daño los narcopolíticos y los narcovínculos que los narcocorridos. Y en otro problema, ya existe el tipo penal a nivel federal y en algunos estados de apología del delito. Tiene dos partes. Una, incitar al delito. Eso es muy claro. Maten, bla, bla, bla. Y la otra es justificar o tolerar. El problema es que si uno quiere aplicar esa parte, el tipo penal acaba siendo abierto. ¿Y dónde pones la línea? Proyectar El Padrino sería una apología del delito. Vender el juego de Grand Theft Auto en una tienda de videojuegos sería una apología del delito. Se vuelve una línea muy delgada propia de regímenes autoritarios. Recuerden que en el momento del 68 Sí. los jóvenes se oponían al delito de disolución social, ¿te acuerdas? Precisamente por eso, porque era tan abierto el tipo que se prestaba a que el Estado abusara. Hay que recordar que el Estado está para defender al ciudadano del poder y no viceversa. Sí. Y un liberalismo demócrata moderno no puede estar a favor de eso. Ahí está, a ver, Hamlet Almaguer, prohibir o atender desde otro lado. Lo que vimos en Texcoco el viernes pasado La fue violencia, verdaderamente ¿no? alarmante Terrible. y es un síntoma. Sí, Lo claro. que vimos fueron sujetos, personas que se dieron cita en un palenque en la Feria del Caballo para escuchar apología al crimen. Ellos lo que querían escuchar con música era violencia. No se les dio la violencia y entonces, como una persona que está buscando la sustancia a la que es adicto, les vino un síndrome pues, de abstinencia y la ejercieron ellos. La- Les dijeron, no me la das, pues yo la hago, no te necesito. Destrozaron el palenque. Es un síntoma. Sí, los artistas pues tienen un repertorio, ciertas canciones, ¿no? Que fueran ahí entonadas en el palenque. Pues lamentable lo de la violencia y condenable. Y tal como lo dijo la presidenta Sheinbaum hace un par de días, pues no es con prohibición, sino con un cambio cultural. Y yo por eso celebro su iniciativa para que se pueda pues desarrollar un concurso a nivel nacional en donde la música regional mexicana pues demuestre que tenemos extraordinarios cantautores, que tenemos personas muy creativas que pueden poner en alto la música mexicana sin utilizar letras que conduzcan a la violencia. Y también ella habló de otros aspectos, por cierto, de otros, normalmente en otros géneros, ¿no? Letras que cosifican a las mujeres, que hacen solamente alusiones de tipo sexual. Eso también lo mencionó la presidenta en la conferencia matutina. Pero lo que está buscando ella con este concurso pues es un cambio también cultural y a mí eso me Y parece binacional, extraordinario. ¿no? Sí. Bueno, pues sí, sin duda alguna abona. A ver, Santiago Torreblanca, esta delgada línea entre hacer apología del crimen o narrar una historia sin que exista un elemento aspiracionista por parte del receptor para que a través de ese contenido pues decida sumarse a la maña. Tenemos, por ejemplo, lo que sucedió, que es clarísima apología al crimen en Guadalajara, ¿no? Con los Alegres del Barranco, que proyectaron en su concierto la imagen del Mencho y luego lo hicieron a los 2 días en Michoacán y luego los llamó la autoridad y están en desacato porque no se han presentado. Pero el ejemplo que ponía Arturo Ávila, el diputado, Camelia La Tejana, ¿tú crees que hace apología del crimen? Bueno, hay que recordar que toda expresión cultural es un reflejo de la sociedad en la que se vive y de ese momento. Y el arte, si bien tiene... A ver, el arte me estoy refiriendo como esa expresión del ser humano que pasa a Exacto. mover fibras, más allá si nos guste o no. Exacto, es la representación de significados, punto. Me encantó tu concepto. En esa representación de significados se refleja el mundo actual. Y el mundo actual está podrido. Está podrido tanto por el control del crimen organizado, sino por el vacío que siente la gente, que prefiere, en los dos espectros de la palabra conche que hablaba Octavio Paz, dice, prefiero estar en el espectro del on del ado. No sé si me entendieron. A ver, Se van a decir las explícanos. palabras completas. Sí, por supuesto. La gente prefiere estar del lado del chingón que del chingado. Ahí Y está. como su realidad la ve Ahora tan sí se entiende. aterradora
y se ve tan chingado, dice, por lo menos en mi imaginación yo voy a pertenecer al lado fuerte, y por eso exaltan al fuerte, aunque sea el mismo que está matando a sus hijos y a sus hermanos. Entonces, si queremos cambiar esa expresión cultural, debemos cambiar la realidad y la aspiración. Y la educación también. Y la educación. Pero a ver, a lo que se Que para refería los niños Octavio no Paz sean- en esto, dentro de otras cosas, es a la visión de las personas que fueron oprimidas por sus gobernantes o por sus conquistadores, Y en algo este caso por los históricamente. narcotraficantes. Y en este es la opresión del fuerte, ¿no? Y entonces, pues, de que me chinguen a yo chingar, pues, Sí, mejor así es. chingo. ¿Cómo cambiar eso, Hamlet? Pues hay aspectos que son dignos de recuperarse en letras. Estoy pensando, por ejemplo, también en los Tigres del Norte, que han realizado canciones que tienen que ver con fenómenos como la migración, donde hay ahí también una identidad. Y hablan de la discriminación, hablan de la violencia, hablan No, sobre oferta tener- hay. ¿Cómo le Entonces, hacemos para que sí dentro hay- de la sí hay oferta formas. la gente no acuda a la que tiene que ver con Sí apología hay al formas, crimen? y lo peligroso, No, Juan, es opciones tenemos. es en la niñez. Porque para que en las escuelas, por ejemplo, ya la idea de que ser un narcotraficante, ser un héroe, pues eso no debe de existir en el país. Por supuesto que es algo que no resulta deseable. Si los niños antes querían ser policías y ahora quieren ser jefes del crimen, pues ya es una cosa muy distinta. Es algo que ha cambiado en los Mira, me últimos van a decir años. que soy y un- eso se tiene que atender. ¿Cómo regresar? A ver, perdón, rápido, Hamlet. ¿Cómo regresar a que la figura aspiracional sea el policía el que combate a la maña y no el mañoso? Porque ahí está justo el clavo, donde tú acabas de Sí. mencionar eso. ¿Cómo volvemos a que lo aspiracional sea estar del lado, pues ahora sí que de los buenos? Sí, el presidente López Obrador, pues en su sexenio hizo mucho énfasis en esto, y también la doctora Sheinbaum. Es importante resaltar que no todo el éxito tiene que ver con los aspectos materiales o económicos. También hay cuestiones familiares, de sentimientos, de amistad, de desarrollo personal, profesional. No obtener el dinero sea como sea, no obtener el éxito a costa de todo, pasando por encima de los derechos de los demás, de sus vidas, de su propiedad. Claro que eso no es ser exitoso, y ese no es el futuro que le tenemos que dar a los niños. A ver, Santiago Torreblanca, ¿estás de acuerdo que tendría que ser enaltecido el papel del policía, el papel del que combate al mañoso y no el del mañoso? Sí, pero también hay que enaltecer a las personas que legítimamente han tenido éxito económico. Tampoco tenerle miedo al éxito económico como un sinónimo de corrupción. No, yo estoy o hablando, ser de, mal no estoy amigo. hablando de los que No, yo sé. delinquen. Ahora. ¿no? O sea, lo estoy hablando de que, por ejemplo, los videos muestran Del dinero sucio, ¿no? relojes Del dinero carísimos sucio, sí, y sí, muestran lo automóviles. buchón, Exactamente. lo buchón, Exacto. ostentoso. La marca de la camiseta Lo- aquí, lo el fácil, pecho, ¿no? ¿no? Sí, sí. Lo fácil y rápido, que además no dura nada. Sí, eso me En estoy efecto, a refiriendo. ver, ¿qué hace falta? Primero, recuperar el tejido social y los barrios. Felipe Calderón le entendió muy bien esto. ¿Te acuerdas el Fortamun cómo daba dinero para la construcción de centros deportivos? No, y yo de para lo que me acuerdo es que fortalecer? le decían ninis a los jóvenes, pero no me acuerdo Yo no recuerdo del que Felipe tejido. Calderón lo haya hecho, pero bueno, es parte de la retórica y demás. Es tan fácil. Las mejores inversiones en infraestructura para mejorar la seguridad son las chiquitas, las locales. Iluminar espacios públicos. No, claro que no. recuperar áreas Ahí están verdes. las utopías. No tienen que ser pequeñas. Son grandes proyectos en Desde zonas lo pequeño complicadas hasta de lo grande. Iztapalapa. Desde lo pequeño hasta lo grande. La Vean, ¿El tamaño Ciudad importa? Juárez, ¿eh? ¿El tamaño importa? En las No sé tu obras gusto, pero- hay que hacer de todo. Entonces, mira, la doctora Sheinbaum, por ejemplo. Llevar el cablebús. se fueron a otro lado. No, mira. No, llevar- es que va de la mano. a No, atender es las que yo causas. construí más y Calderón puso esto. No, pero es que... Juan, es es que va atender de las la causas. mano. A lo que iba. Las líneas del cablebús en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, pero además, debajo de las estaciones, pilares para que los jóvenes pudieran acercarse y entonces pudieran concluir sus Oye, estudios. Ciudad Juárez, Esa es atención que se debe de dar. Y a la Ciudad niñez Juárez también. es el gran ejemplo de cómo se puede cambiar un entorno social con pequeñas acciones. Y a partir de ahí va cambiando esto. Pero es que todo se entrelaza. ¿Cómo queremos una sociedad madura y crítica si se desmantela el sistema educativo? Se desmantela la posibilidad de evaluar y mejorar a los maestros. Se acaba con las instituciones y desde el púlpito presidencial se hace ver que la destrucción de las instituciones es algo bueno y Ya te estás deseable yendo a porque las eran instituciones corruptos. y estábamos con la música. Es que todo va entrelazado, de verdad. No, la son la decadencia de atención México, a las una cosa causas. tiene que ver La sí. atención A a ver, las perdón, causas. una Todo va una una cosa pregunta con a la otra, ambos. ¿eh? Santiago, Hamlet, ¿no tendrá que ver con la dignificación de los policías y de los elementos Sí, de claro, seguridad? desde luego, ¿No por tendrá que ver supuesto. con que hay que dejarlos de observar o de percibir como enemigos? Porque yo sí me acuerdo. Hay que agradecerles por- De adolescente yo salía en la noche en la calle y se me paraba cerca una patrulla y me apanicaba.
Me daba miedo, decía, estos me van a hacer algo, me van a levantar, me van a quitar algo. Es la dignificación de aquel servidor público que se encarga de nuestra seguridad, darles mayores sueldos, mayores herramientas. Hay pendientes en policías municipales. Proyecto de vida, de carrera. En la Ciudad ¿No de crees México que se ha va por hecho. ahí, Santiago? No, En la desde Ciudad de luego. México se ha hecho. Y lo ¿Cómo mismo vas a para querer ser- fiscalías y ministerios Lo públicos. aspiracional tiene que ser un Profesionalizar. sujeto con el que te identifiques y con En el cuanto que... a dignidad y prestigio. Claro. Así es. Entonces pues, Y un vamos a proyecto de voltearles la vida, moneda, un ¿no? proyecto Hamlet, de ¿qué vida. se está haciendo para Pues aquí en la dignificar el Ciudad de papel de México, la por policía? ejemplo, los salarios de la policía son buenos, son importantes y además tienen plan de vida porque les garantizan vivienda, les dan becas para sus hijos, tienen un seguro de vida también muy amplio. Si Sí, pierde la vida un elemento de la policía en la ciudad, le ayudan a sus hijos para que Oye, puedan que concluir sus hablando de estudios. eso, que a nivel constitucional ya estaba el dictamen de la iniciativa y está congelado ahorita, ¿eh? Con una mayoría de Morena hablando del dictamen de dignificación ¿De de los los policías. salarios? Sí. Entonces solo Es importante ahí avanzar, les pero encargo ahí a los amigos vamos de al- Morena para que le A ver, presionen tantito, aprovechando. Vamos al punto aprovechando. de... No, de verdad, Vamos no al es tema punto de de... debate. No, Aprovechando a ver si les Vamos al puedes punto decir por de ahí. discusión. Vamos al punto de discusión ahí. Porque estamos de acuerdo, entonces solo Está, darle play. El punto de discusión está en si debe de cubrir o no a los elementos municipales y estatales o solamente a los federales. Ese es el punto. ¿Y tú qué opinas? Yo opino que sí debe de existir una diferencia entre lo que gana un policía municipal y un policía federal. Siempre y cuando sean dignos todos, ¿no? Incluyendo los del municipal. claro. Que luego no tienen pues, ni para la gasolina de las patrullas. No, los ni que ninguna tienen patrullas, ¿no? capacitación. Son primeros respondientes y hacen mal la puesta a disposición porque no están capacitados. Ahora, ¿en cancha de quién está eso? Al ser policías municipales. ¿Del municipio, del estado? No, de los la congresos de federación? los estados que son los que aprueban los presupuestos No, y locales. otra, la realidad presupuestal de cada municipio es muy diferente. Incluso dentro de ciudades metropolitanas, por ejemplo. No, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, no gana lo mismo un policía de Zapopan que un policía del Salto y estás en la misma ciudad. Y el del Salto gana 3 veces menos que el de Zapopan. Sí hay ahí mucho que Porque la nivelar hacienda de y cada mejorar. municipio es muy diferente y la realidad es muy diferente. Entonces ahí sí se tendría que legislar para ver de dónde se puede obtener el recurso para fortalecer estas policías municipales y que no mermen aquellos municipios cuyos recursos Y capacitarla. pues, son muy pequeños, Bueno, ¿no, perdón que Santiago? repite tanto Felipe Calderón, pero sí tiene mucha idea de esto. Él proponía un mando mixto. Para, por un lado, respetar la autonomía de los Su municipios. secretario de Seguridad pero- está en la cárcel acusado de narco. De veras, ya deberían de dejar de andar enalteciendo a Felipe Calderón los del PAN si quieren generar votos. ¿Eh? Es un consejo. Mira, yo me remito Y a me los datos y remito a las los cifras resultados de y a las quién últimas luchó. elecciones y las anteriores. Bueno, yo me refiero a los resultados No de la es, violencia que no es vive un el país en modelo, este no es un sexenio modelo allá. para, Sí, no es un yo modelo no lo- yo no para lo andaría seguridad. replicando. ¿Pero Santiago. qué O sea, modelo? O sea, lo que hay que buscar en el país es que los niños quieran emular a los policías, a los fiscales, a los jueces, que se quieran convertir en figuras que hagan el bien a la sociedad y a la población. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Tiene mucha bueno, razón Juan. de entrada se tiene que profesionalizar dignificar y la labor. la Eso labor. es cierto. eso Pero es cierto. ¿cómo si acabas con el servicio profesional que existía en No, el aquí en la Poder ciudad Judicial? hay servicio profesional, claro que sí. Estamos hablando de la policía. Hay que Aquí en ver la ciudad es que hay todo va servicio profesional, entrelazado. sí. Fiscalías. ¿Qué le ves mal al diseño de la policías, policía en la Ciudad de servicios México? ¿Qué le ves mal periciales. al diseño de la policía que en la se Ciudad está de México? replicando en la República y ahí están los resultados de ¿Qué la le ves mal Estrategia al Nacional de diseño? Seguridad, que todavía falta A mí mucho, no pero me hay gusta el resultados. diseño, en cuanto a la policía de tránsito. El No, otro no, esquema, no estamos hablando de los cuadrantes elementos. seguridad, ¿Eso está bien? Yo creo que va y el bien. plan de vida y el seguro de gastos médicos y el seguro de vida y las becas para sus Sí, hijos y la caja vivienda. No, me gusta, ¿No te gusta idea la de caja? pero, o sea, la idea sí, pero yo la convertiría mejor Tienen en otro un propio tipo sistema de ahorro, Sí, digamos, así dentro de la ahorro, policía. ajá, pero que tiene algunos problemas operativos, Eso yo les lo da mejoraría, seguridad. pero bueno, lo tienen. Y el ejército igual, ¿eh? También tienen beneficios para los hijos de los elementos que estén Sí. en las Fuerzas Armadas, les ayudan a pagar la universidad, hay buenas oportunidades. Y lo ahí. importante es eso, la carrera y la capacitación y el control de confianza. Eso es importantísimo, la capacitación y el control de confianza, la dignificación a través de los sueldos, porque si un policía municipal se la anda rifando por 3 pesos, pues llega a la maña, lo amenaza, le da 5, pues ¿qué va a hacer? No, Eso pero- es atender las causas. Pero también la hermandad interna dentro de la policía, entre los mandos. ¿Qué pasa con un policía, un policía tercero que está hasta abajo? Si el de arriba le pide una cuota y sabe que si no se la da va a quedar despedido, no le va a jugar al héroe y va a conseguir esa cuota. Por supuesto. Y si puede conseguir un poco más para él, sí. Y si bien ha mejorado mucho la policía de la Ciudad de México, desde Muchísimo. tiempos de Mondragón, o sea, siguen. Un poquito antes, pero sí. Yo Eso el fue en gran el cambio, sexo. Sí, sí, la sí. verdad, yo el gran cambio lo vi con Mondragón y Calf. El gran cambio, la verdad. Ha tenido subis bajas, va por la línea correcta. A mí el pero día no que está me resuelto. dejó de dar miedo encontrarme un policía al lado fue a partir de 2018. ¿Eh? Y sí voy a reconocer eso, la verdad.
Ya se quedaron callados los dos y No, por Por eso 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 estoy pensando si en la importante. ciudad o a nivel federal me quedé No, en la pensando. Ciudad de Yo me México. quedé pensando también en la Ciudad de México. la Se carretera, quedaron los ¿no? dos callados, están Sí. pensando dónde celebrar semana.